A lo largo de su rica y ajetreada historia, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos ha examinado una multitud de crímenes espeluznantes e inquietantes. Pero a mediados de la década de 1970, el FBI fue encargado de investigar una serie de incidentes violentos que habían capturado la atención del público estadounidense. Era una historia de supuesto lavado de cerebro, política militante e inocencia perdida. Planteaba preguntas que han quedado sin respuesta incluso todos estos años después. Esta es la historia de Patty Hearst. Patricia Campbell Hearst nació en San Francisco el 20 de febrero de 1954 y era nieta del magnate de los medios de comunicación, William Randolph Hearst. En el momento de su fallecimiento en 1951, los activos de William Hearst estaban valorados en el equivalente moderno a $330,000 millones. La vasta riqueza de William convirtió a su familia en una de las más ricas del mundo, y con el dinero llegó la fama. Para mediados de los años 70, los Hearst eran un nombre familiar en todo el estado de California, sinónimo de dinero antiguo, exceso y los adornos del capitalismo. Algunos encontraron su historia inspiradora, considerando a Hearst como la personificación del sueño americano, pero sus miles de millones también los convirtieron en un objetivo para aquellos con intenciones siniestras. El 4 de febrero de 1974, Patty era una estudiante universitaria de 19 años viviendo con su prometido en un apartamento en la calle Bienvenue de Berkeley. Ella tendía a no ostentar el nombre o estatus de su familia entre su círculo social, pero de todos modos, una vez que uno o dos de sus vecinos descubrieron exactamente quién era ella, la gente comenzó a hablar. Era un chisme candente que un miembro de la respetada familia Hearst estuviera viviendo en un agujero hippie como Berkeley, pero en su mayor parte, el vecindario recibió la noticia con curiosidad o indiferencia. No había una amenaza percibida para la seguridad de Patty, y a diferencia de otros miembros de la familia, Patty no tenía un guardaespaldas ni ningún otro tipo de seguridad personal. Cuando esto llegó a oídos de ciertos individuos malévolos y delirantes, se ideó un plan, uno que llevó a un grupo de matones armados a invadir el apartamento de Patty alrededor de las 9 p.m. de la noche del 4 de febrero. Comenzaron a agredir violentamente al prometido de Patty, con uno de ellos estrangulándola hasta dejarla inconsciente antes de ser arrojada al maletero del automóvil de su secuestrador. Luego, una vez que su objetivo estuvo asegurado, los secuestradores simplemente se alejaron en sus vehículos con Patty como prisionera. La próxima vez que se abrió el maletero, Patty había recobrado el conocimiento y se le dijo que sería tiroteada si gritaba o intentaba escapar de sus captores, quienes la amordazaron y vendaron los ojos. La llevaron del maletero a una celda improvisada en algún lugar lejos de miradas curiosas. Después de un breve periodo de cautiverio, los secuestradores de Patty explicaron que ahora era una rehén y que sus demandas de rescate se anunciarían pronto. Pero a diferencia de cualquier otra organización criminal cuyos miembros preferirían ocultar sus identidades, los secuestradores de Patty estaban más que felices de explicar que ella había sido tomada prisionera por el Ejército de Liberación Simbionese. Hay una buena probabilidad de que Patty ya hubiera oído hablar de los llamados United Federated Forces of the Symbionese Liberation Army y, al menos, estaría familiarizada con el asesinato a sangre fría que llevaron a cabo solo unos meses antes de su secuestro. Patty pudo haber escuchado la noticia de que el superintendente de escuelas públicas de Oakland había sido asesinado a tiros en público con el asesino usando balas con punta de cianuro para garantizar la muerte de su objetivo. Este había sido el trabajo del SLA, quienes le explicaron a Patty que el asesinato de Marcus Foster había sido parte de una campaña más amplia para promover ideales feministas, antirracistas y anticapitalistas. Además, el secuestro de Patty estaba destinado a aprovechar la influencia política de su familia para liberar a los miembros del SLA, que habían sido arrestados por el asesinato de Foster. Poco después de que el SLA anunciara su lista de demandas, el estado de California dejó claro que bajo ninguna circunstancia se liberaría a ninguno de los sospechosos de asesinato del SLA. Cuando el estado dejó claro que no cederían en el asunto, el SLA emitió una nueva lista de demandas, intercambiando el intercambio de prisioneros por una solicitud de que la familia Hearst utilizara $400 millones de su fortuna para acabar con la pobreza alimentaria en California. En respuesta, la familia Hearst
anunció la creación del fondo de ayuda de $2 millones llamado Gente en Necesidad. La organización se encargaría de alimentar a las familias necesitadas en el área de la bahía durante un año. Pero una vez que se estableció, los secuestradores de Patty se negaron a liberarla, argumentando que $2 millones eran solo una fracción de su demanda original. Sin embargo, mientras la familia Hearst continuaba negociando la liberación de Patty, el Ejército de Liberación Simbionese comenzó una nueva fase del encarcelamiento de Patty, el lavado de cerebro sistemático. Patty luego dijo que durante la primera semana de su captura, la mantuvieron atada y vendada en un pequeño y oscuro armario. Afirma que fue agredida, torturada y regañada casi sin parar, y que en un momento sus captores la sometieron a una ejecución simulada. Una vez que su espíritu fue suficientemente quebrantado, el CLA comenzó a sacar a Patty de su celda improvisada para unirse a sus discusiones políticas. Si mostraba interés en sus reuniones y participaba en las discusiones, se le daba más comida que su asignación habitual, incentivándola a educarse a partir de los temas de sus conversaciones. Al mismo tiempo, se le entregaron varios documentos, incluido el manifiesto del SLA, y una pequeña luz de lectura para que pudiera continuar su supuesto despertar político desde la comodidad de su celda. Después de meses de técnicas rutinarias de lavado de cerebro, Patty afirmó que los líderes del SLA le presentaron un ultimátum. Se le dijo que las negociaciones para su liberación habían fracasado por completo, y que había sobrevivido a su uso para la organización. Según el fundador del SLA, Donald DeFries, esto dejó al grupo sin otra opción que ejecutarla. Sin embargo, había una cosa que Patty podía hacer para salvar su vida, y era unirse a las filas del SLA y jurar su lealtad inquebrantable hacia ellos. DeFries me dijo que el Consejo de Guerra estaba pensando en matarme a menos que estuviera con ellos, y que mejor empezara a pensar en esa posibilidad. Después de eso, simplemente acomodé mis pensamientos para que coincidieran con los suyos. Después de que Patty jurara luchar y morir con sus nuevos camaradas, finalmente le quitaron la venda y saludó a sus antiguos carceleros por primera vez. El ambiente fue decididamente diferente, por decirlo menos. Y mientras aquellos que una vez la torturaron ahora la abrazaban como familia, el lavado de cerebro de Patty Hearst estaba completo. Desde entonces, fue tratada como cualquier otro miembro del grupo, y aunque más tarde afirmó haber actuado por voluntad de sobrevivir, Patty ciertamente interpretó el papel de la entusiasta joven revolucionaria. Asistió a sesiones de educación política, dominó varios tipos de armas de fuego, y según algunos ex miembros del SLA, participó en varios eventos de amor libre del grupo. También consintió en grabar un audio que el SLA planeaba lanzar al público, y en él Patty anunció que había cambiado su nombre a Tanya, y que ahora era una guerrillera urbana a tiempo completo. Cuando la cinta fue lanzada, causó una ola de intenso interés de los medios locales y nacionales, y no pasó mucho tiempo antes de que el FBI fuera llamado a investigar. Luego, el 15 de abril de 1974, poco más de 2 meses después de su desaparición, una sucursal de San Francisco del Banco Hibernia se convirtió en el objetivo de un robo del SLA. La nación quedó atónita cuando la pálida y demacrada Patty Hearst fue grabada por las cámaras de vigilancia del banco. Según un testigo, ella empuñaba un rifle de asalto y al entrar en el banco gritó: «Soy Tanya contra la pared ahora». El robo terminó saliendo horriblemente mal cuando 2 clientes del banco, ignorantes de la situación dentro, entraron al banco y fueron recibidos por una lluvia de balas. La carnicería provocó un final prematuro al robo, ya que los miembros del SLA se apresuraron a un automóvil de escape cercano, y ahí es cuando sucedió algo curioso. Según las imágenes de la cámara de vigilancia del banco, Patty Hearst fue el último miembro del equipo de asalto en llegar al automóvil de escape, y parece dudar en algunos cuadros de la grabación. Luego se hace evidente que 1 o 2 miembros del CLA le apuntan con sus armas como si amenazaran con dispararle a menos que suba al vehículo. Algunos han argumentado que Patty podría haber estado usando este momento para considerar una fuga, mientras que otros afirman que las armas no estaban apuntándole a ella, sino a las puertas del banco en caso de que necesitaran cubrir su retirada. De cualquier manera, el incidente transformó la imagen pública de Patty de una ex víctima de secuestro en una criminal buscada, y un juez aprobó una orden de arresto en su contra.
Poco más de un mes después, el gerente de Amel's Sporting Goods en Inglewood observó un robo menor que ocurría en una de sus tiendas. Cuando el gerente intentó detener al presunto ladrón mientras se dirigía hacia su camioneta, una Patty Hearst fuertemente armada salió del vehículo y comenzó a disparar un rifle de alto calibre al aire. Esto hizo que el gerente corriera a refugiarse mientras el ladrón se arrojaba por la puerta lateral de la camioneta. Sabiendo que la policía los estaría buscando activamente, Patty Hearst y su camarada ladrón secuestraron 2 autos diferentes mientras mantenían a cada uno de los antiguos conductores como rehenes. Esperaban usar nuevamente a los rehenes como palanca para su propia liberación, pero era demasiado tarde. Horas después, el LAPD rodeó la sede del SLA en Los Ángeles con la intención de derribar al grupo de una vez por todas. Durante el tiroteo subsiguiente, 6 miembros del SLA fueron abatidos por agentes de policía, mientras que el líder del grupo se quitó la vida en lugar de ser capturado con vida. El asesinato de su camarada pareció radicalizar aún más a Patty, y en el periodo posterior a sus funerales, se dedicó a la construcción de bombas improvisadas, 2 de las cuales se utilizaron en intentos fallidos de matar a agentes de policía en agosto de 1975. Sin embargo, esta incursión de Patty en la fabricación de bombas sería su perdición, y las pruebas recuperadas de los 2 dispositivos explosivos llevaron a su arresto en un apartamento de San Francisco el 18 de septiembre de 1975. Cuando fue registrada en la cárcel, Patty supuestamente listó su ocupación como guerrillera urbana y le pidió a su abogado que transmitiera el siguiente mensaje al público en general: «Diles a todos que estoy sonriendo, que me siento libre y fuerte, y envío mis saludos y amor a todas las hermanas y hermanos por ahí». Cuando Patty fue arrestada, apenas era reconocible para la dulce joven que había sido secuestrada 1 año y medio antes. Pesaba apenas 39 o 40 kilos, y un psicólogo notó signos de severo deterioro mental, describiéndola más tarde como un zombi de bajo coeficiente intelectual. Patty parecía no poder recordar grandes partes de su vida antes de unirse al SLA, y confesó estar plagada de horribles pesadillas que reflejaban su tiempo en cautiverio. En su juicio por el robo al Banco Hibernia, un juez poco comprensivo desestimó cualquier reclamo de lavado de cerebro y dictaminó que las declaraciones grabadas y escritas de Patty se hicieron de manera completamente voluntaria. Según él, dado que no se consideraba que padecía ningún tipo de enfermedad mental reconocible, estaba capacitada para ser juzgada. El juez también prestó especial atención a una grabación de una conversación en el día de visita entre Patty y una amiga suya en la cárcel, en la que ella hablaba de cómo sus creencias radicales permanecían firmes frente a una larga condena en prisión. El doctor Harry Kosal describió a Hearst como una rebelde en busca de una causa, y su participación en el robo al Banco Hibernia había sido un acto de libre voluntad. Se le preguntó a otro psicólogo si Patty temía por su vida o sufría lesiones graves durante el robo, a lo que dio una rotunda respuesta de no. La defensa de Patty se basó en su afirmación de que había estado sufriendo el ahora famoso síndrome de Estocolmo. Sus abogados argumentaron que sus captores del SLA habían exigido que aparentara entusiasmo durante el robo y le advirtieron que pagaría con su vida cualquier error. En cuanto al robo de artículos deportivos, Patty afirmó que cuando ocurrió, ni siquiera pensé, simplemente lo hice, y si no lo hubiera hecho y hubieran podido escapar, me habrían matado. Con respecto a las declaraciones públicas que hizo, Patty afirmó que había estado escribiendo la versión del SLA de los eventos y que uno de sus captores le había dado un trinket de piedra y había estado tan cerca de él que guardaba el tallado con ella en su celda. Este amuleto fue exhibido ante el jurado, que lo consideró una poderosa evidencia de la decepción de Patty, a pesar de que ella afirmaba que creía que era un artefacto precolombino de importancia arqueológica. A pesar de los pedidos de clemencia, Patty fue declarada culpable del robo al banco el 20 de marzo de 1976 y se le impuso la pena máxima de 35 años de prisión. Sin embargo, esto se redujo luego a 7 años después de que otro juez declarara que la sentencia original era demasiado severa. Casi inmediatamente después de su llegada a prisión, Patty tuvo que someterse a una cirugía de emergencia después de sufrir un colapso pulmonar, pero curiosamente, la misma condición le impidió aparecer en los juicios de 2 de sus antiguos camaradas del SLA. Luego, después de que finalmente aceptara testificar,
La prisión no tomó medidas de seguridad especiales para su protección hasta que encontró una rata muerta en su litera el día de una audiencia de un miembro del SLA. La defensa del lavado de cerebro de Patty fue revisitada años después de que el representante Leo Ryan fuera asesinado mientras visitaba el asentamiento de Johnstown en Guyana. Por casualidad, había estado recolectando firmas en una petición para la liberación de Patty en las semanas previas a su asesinato, y el incidente llamó la atención de nada menos que el legendario actor John Wayne. Wayne señaló la contradicción en que el público aceptara que Jim Jones había lavado el cerebro a 900 individuos para que tomaran su propia vida en masa, pero se negara a creer que el SLA podría haber lavado el cerebro a una adolescente joven e impresionable. La súplica del actor conmovió a muchos que eran escépticos de las afirmaciones de lavado de cerebro de Patty, y llevó al presidente Jimmy Carter a asegurar su liberación de la prisión 8 meses antes de su primera audiencia de libertad condicional. Patty luego recuperó todos los derechos civiles cuando el presidente Bill Clinton le concedió un indulto en su último día en el cargo. Es casi imposible determinar la verdad exacta del secuestro de Patty Hearst, y si realmente creía en los principios éticos centrales del Ejército de Liberación Simbionese. Pero si es cierto, si realmente fue lavada el cerebro por sus captores, las implicaciones son aterradoras. No hay duda de que Patty venía de un trasfondo especialmente privilegiado, pero según todos los informes, seguía siendo solo una adolescente común. Pero una vez que fue prisionera de un grupo de radicales dementes, todo lo que se necesitó fue unos días de hambre y tortura, y la adolescente común se había ido. El 1 de noviembre de 1955, el vuelo 629 de United Airlines despegó del aeropuerto de Stapleton en Denver, Colorado, a las 6:52 p.m. Su destino era Portland, Oregón, pero el vuelo condenado nunca llegaría. Solo 11 minutos después de despegar, todos los 39 pasajeros y 5 miembros de la tripulación murieron instantáneamente cuando su avión se estrelló en una granja de remolacha azucarera cerca de Longmont, Colorado. A medida que la noticia de la tragedia se extendía como un reguero de pólvora por toda la nación, el FBI se ofreció voluntariamente para llevar a cabo cualquier investigación futura sobre el accidente. Al día siguiente, mientras los cuerpos de las víctimas aún estaban siendo identificados, un científico del FBI fue enviado al lugar para realizar un examen del lugar del accidente. Descubrió que la sección de la cola del avión había sido cortada limpiamente del resto, como si hubiera sido cortada con un cuchillo, y que había caído con solo daños menores, aproximadamente 2,5 kilómetros del sitio principal del accidente. Los científicos también descartaron la posibilidad de una explosión debido a un mal funcionamiento, y notaron que el avión parecía estar en perfectas condiciones de funcionamiento cuando despegó en su último vuelo. Menos de una semana después, el jefe de investigaciones de la Junta de Aeronáutica Civil declaró oficialmente que había indicios de sabotaje e invitó al FBI a abrir una investigación criminal sobre los 44 asesinatos que tuvieron lugar ese día. Al día siguiente, el FBI ordenó al menos a una docena de agentes que trabajaran a tiempo completo en el caso, y en las semanas siguientes, 4 equipos de entrevistadores interrogaron a casi 2 docenas de personas diferentes para recopilar testimonios de testigos. Los testigos afirmaron que la explosión inicial había ocurrido mientras el avión estaba en funcionamiento de manera rutinaria y que parecía haber sido de tremenda fuerza, causando llamas ardientes que caían del avión. Una segunda explosión, probablemente de 1 o más tanques de combustible, había ocurrido cuando los motores y el compartimento delantero del avión golpearon el suelo. Los científicos ordenaron que el equipo de investigación recuperara tantas piezas del avión como pudieran, y poco a poco, el avión fue reconstruido en una especie de rompecabezas gigante en un almacén cercano. Esto sirvió para 2 propósitos. En primer lugar, reensamblar los restos permitiría a los investigadores identificar la ubicación exacta de la explosión que causó el accidente, pero el proceso también permitiría a los investigadores identificar y aislar cualquier material extraño que pudiera haber constituido un dispositivo explosivo. Antes de que los restos del avión estuvieran completamente ensamblados,
Los investigadores pudieron determinar que la explosión había ocurrido en el cuarto compartimento de carga del avión, lo que significa que la detonación había tenido origen en un equipaje cargado en el avión en el aeropuerto de Denver. A medida que continuaba el análisis de los restos del avión, los investigadores descubrieron 5 pequeños fragmentos de chapa que no se podían identificar de ninguna manera con partes del avión o contenidos conocidos de la carga. Estos fragmentos estaban cubiertos con el tipo de hollín gris asociado con una explosión, y se determinó que uno de ellos provenía de un tipo de batería de 6 voltios, el tipo que se podría usar para alimentar un detonador remoto. Se hizo evidente que el derribo del vuelo 629 no fue un trágico accidente, sino un devastador acto deliberado de asesinato que implicaba el contrabando de una bomba en el avión. A medida que avanzaba la investigación, los agentes del FBI comenzaron a perfilizar la vida de cada víctima inocente. Entrevistaron a cientos de sus familiares, amigos y empleadores, esperando identificar cualquier posible motivo para el homicidio. Los agentes también comenzaron a revisar los restos del equipaje y efectos personales de las víctimas. Fue durante este proceso que algo intrigante salió a la luz. A bordo del avión condenado ese día estaba una mujer llamada Daisy E. King, y después de recuperar y recopilar una serie de cartas personales, recortes de periódicos, una lista de direcciones y 2 llaves para cajas de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir una imagen detallada de su vida y familia. Uno de los recortes de periódico reveló que su hijo, Jack Gilbert Graham, estaba buscado por cargos de falsificación que se remontaban a 1951. Esto podría no haber sido muy alarmante por sí solo, pero el delito financiero menor se volvió más interesante una vez que los agentes llevaron a cabo otro análisis. Se hizo un gran esfuerzo para identificar a las víctimas que habían tenido grandes pólizas de seguros de viaje tomadas en su nombre antes del vuelo fatal. Así fue como los agentes descubrieron que Daisy y King tenía nada menos que 3 pólizas grandes a su nombre, algo que encontraron muy sospechoso considerando que la mayoría de los otros pasajeros no tenían más de 2. Cuando se presentaron pruebas tan convincentes ante un juez federal, se redactó rápidamente una orden de registro para autorizar la búsqueda del hogar de Jack Gilbert Graham. Durante la búsqueda de la casa de Graham, los oficiales de policía recuperaron la documentación de una póliza de seguro de viaje de $40,000 que Jack había tomado a nombre de su madre en los meses previos a su muerte. También se descubrió que Jack había contratado recientemente a un abogado para reescribir la póliza de seguro de vida de su madre, nombrándose a sí mismo como el beneficiario de la gran mayoría de la herencia de su madre. Después de entrevistar a amigos y familiares, los agentes del FBI descubrieron que Jack y su madre tenían una relación extremadamente tensa y que, durante su adolescencia, Jack a menudo se encontraba sin hogar después de que ocurriera una pelea particularmente violenta. También aprendieron que Jack y su madre se habían reunido más tarde en la vida para operar su propio restaurante de autoservicio, pero que la empresa casi había fracasado debido a su relación volátil. Un antiguo amigo de Daisy mencionó que Jack aparentemente causó una pequeña explosión en el restaurante después de una pelea y que había sido sorprendido varias veces robando dinero de las registradoras. Cuando el FBI comenzó a investigar la historia de Jack Gilbert Graham, los agentes descubrieron una serie de detalles pertinentes y perturbadores. Un asociado de Graham mencionó cómo una vez había realizado trabajos de demolición en la Marina de los Estados Unidos y que Graham había comprado una camioneta nueva, había sacado una póliza de seguro para ella y luego la había destrozado en circunstancias sospechosas casi de inmediato. Además, los agentes del FBI descubrieron los detalles de las falsificaciones de Graham y descubrieron que había cometido los delitos mientras trabajaba como contador de nómina para una fábrica en Denver. Graham había robado varios cheques en blanco, había falsificado el nombre del propietario de la empresa y luego había cobrado los cheques por aproximadamente $4,200 en efectivo. Graham fue condenado por las falsificaciones el 3 de noviembre de 1951, pero la sentencia fue suspendida y fue puesto en libertad condicional por un periodo de 5 años. Graham podría haber evitado una temporada en la cárcel, pero la restitución financiera lo dejó en una situación muy desesperada. Los agentes del FBI entrevistaron por primera vez a Graham poco más de una semana después del bombardeo,
con un interés particular en la pequeña explosión que había ocurrido en el restaurante de su madre. Graham afirmó que la explosión fue causada por alguien desconectando una línea de gas y describió cómo el gas había llenado la habitación hasta que alcanzó una luz piloto en un calentador de agua, encendiendo el gas y causando la explosión. Negó vehementemente que él pudiera haber estado involucrado en la explosión, y debido a que la entrevista se llevó a cabo de manera puramente voluntaria, los investigadores se vieron obligados a seguir una línea de interrogatorio diferente para no enfurecer demasiado a Graham. Luego las preguntas se dirigieron al contenido del equipaje de su madre, y aunque Graham negó saber qué empacó ella, pareció sugerir que ella podría haber estado en posesión de una gran cantidad de cartuchos de escopeta y municiones de rifle, y que tenía la intención de usarlos para cazar caribú en Alaska. El hecho de que Graham pareciera saber que había ocurrido una explosión, y que también pareciera saber cómo había ocurrido, fue algo que los investigadores encontraron profundamente sospechoso, y después de que la esposa de Graham fue interrogada, la evidencia en su contra se volvió considerablemente más condenatoria. Gloria Graham compartía 2 hijos con Jack y confirmó que su madre había estado viviendo con ellos en el tiempo antes de su muerte. También mencionó que el día en que murió, Jack le había dado a su madre un regalo, una caja que se creía que contenía un pequeño juego de herramientas para convertir conchas marinas en objetos de arte. Gloria recordó que este paquete tenía el tamaño de una caja de zapatos grande y estaba envuelto en papel decorativo, y que Jack insistió en empacar el regalo en su maleta como una sorpresa. Gloria también mencionó que después de dejar a su madre en el aeropuerto, Jack había estado pálido y nauseabundo. Ella le preguntó si todo estaba bien, pero su esposo desestimó sus preocupaciones diciéndole que había comido algo en mal estado. Luego, después de recibir la noticia de la muerte de su madre, Jack no parecía estar de duelo adecuadamente. De hecho, parecía molesto por algo. Apenas comía o dormía, y pasaba la mayor parte de su tiempo caminando de arriba a abajo dentro y fuera de su casa. La media hermana de Jack Graham también tenía mucho que decir sobre él, diciendo a los agentes del FBI que tenía un sentido del humor morbosamente retorcido, y que en realidad había presenciado a Jack agrediendo a su esposa. También confirmó que, aunque nunca había visto evidencia de ello, su medio hermano había presumido de su experiencia en la fabricación de explosivos. El 12 de noviembre de 1955, el FBI invitó a Jack y Gloria a sus oficinas bajo el pretexto de que se requería su ayuda. Al día siguiente, se presentaron voluntariamente en la oficina del FBI en Denver, donde se les mostraron fragmentos del equipaje de Daisy. La pareja fue lo más útil posible y fue tratada lo más amablemente posible por los agentes presentes. Pero al concluir la cita, los agentes le dijeron a Jack que deseaban entrevistarlo más a fondo sobre varios aspectos del caso. Un interés particular para los agentes era la sugerencia de Jack de que una caja de municiones podría ser la culpable de la explosión, y sus preguntas de seguimiento se referían al regalo que Jack le había dado a su madre el día del accidente del avión. Jack luego contradijo la declaración anterior de su esposa y le dijo al FBI que él no le había dado un juego de herramientas para manualidades el día de su partida. Al principio Jack se indignó ante las insinuaciones del FBI, pero una vez más se puso pálido cuando los agentes le preguntaron qué había hecho con su madre al llevarla al aeropuerto. Cuando los agentes produjeron una copia de una póliza de seguro de viaje que había comprado su madre antes de su vuelo, no tuvo más remedio que admitir que se había convertido en el único beneficiario. Poco después de la entrevista, se informó a Graham que era sospechoso en el caso. Se negó a someterse a una prueba de polígrafo, pero dio su consentimiento al FBI para buscar su hogar, automóviles y propiedad. Durante la búsqueda de la casa de Graham, se encontró un pequeño rollo de alambre de cobre con aislamiento amarillo en un bolsillo de una camisa de trabajo. Los expertos estuvieron de acuerdo en que el alambre parecía ser del tipo utilizado en los cebadores de detonación. Cuando se enfrentó a la evidencia de su fabricación de bombas, Jack cedió bajo la presión y admitió haber planeado el dispositivo explosivo que mató a 43 personas para asegurar la muerte de su madre. Luego describió cómo había utilizado una bomba de tiempo compuesta por 25 barras de dinamita, 2 cebadores eléctricos, un temporizador y una batería de 6 voltios. Jack Graham ya había admitido su culpabilidad, pero en su primera audiencia judicial el 9 de diciembre de 1955,
Afirmó que era inocente por motivo de demencia antes, durante y después de la presunta comisión del delito. Graham fue examinado luego por médicos en el Hospital Psicopático de Colorado, y durante una entrevista con uno de los médicos, afirmó que había inventado toda su confesión. Afirmó que había obtenido la idea de una fotografía que había visto en la oficina de un agente del FBI, una que mostraba la captura de los saboteadores nazis que habían desembarcado en la costa de Florida durante la Segunda Guerra Mundial. En el fondo de la imagen, un trío de agentes del FBI está desenterrando un alijo de dinamita que había sido enterrado en una playa, y Jack afirmó que su mente fracturada se había aferrado a la idea de explosivos. A pesar de sus afirmaciones de estar mentalmente enfermo, Graham fue encontrado legalmente cuerdo por los 4 psiquiatras y fue llevado de regreso a la cárcel del condado de Denver. Durante casi 2 meses, Graham fue un prisionero modelo, y su tiempo en la cárcel se pasó en su mayoría leyendo tranquilamente o charlando con los guardias. Pero justo después de las 5:30 p.m., del 10 de febrero de 1956, el subsheriff encargado de vigilar el bloque de celdas de Graham escuchó un sonido inusual que provenía de una de las celdas. Después de un examen más detenido, el subsheriff determinó que el sonido provenía de la celda de Jack Graham, y cuando abrió la puerta, descubrió que Graham había intentado estrangularse con un par de calcetines. El subsheriff rápidamente desató el garrote improvisado, salvando la vida de Graham antes de que fuera transportado al hospital de la prisión. Una vez que Graham recuperó el conocimiento, fue colocado en una camisa de fuerza y luego llevado a la sala psiquiátrica del Hospital General de Colorado, donde fue atado a una cama con 4 guardias apostados cerca. Luego, a medida que pasaban los días, Graham dejó atónitos a los psiquiatras hablando libre y honestamente sobre su participación en el bombardeo. Admitió que todo el esquema había sido un plan para matar a su madre, y que no sentía ni un ápice de remordimiento por llevarse consigo a casi 50 personas. Me di cuenta de que había alrededor de 50 o 60 personas a bordo de ese tipo de avión, pero la cantidad de personas a las que matar no me importaba. Podrían haber sido 1000, dijo. Cuando llegue su momento, no hay nada que puedan hacer al respecto. El 24 de febrero de 1956, Graham finalmente abandonó la declaración de demencia y fue devuelto nuevamente a la cárcel del condado de Denver. Su juicio del 16 de abril estableció un récord absoluto para el estado de Colorado en cuanto al número de jurados examinados. Se llamó a 231 personas y el jurado final representó una muestra representativa de la vida estadounidense. Incluía a 2 amas de casa, una de ellas ex reina de belleza, 2 mecanógrafas, un ejecutivo de cine, un ingeniero, un conductor de camión, una vendedora, un hombre de teléfonos, un litógrafo, un contable y un vendedor. En el primer día y casi durante todo el juicio, cientos de personas esperaron durante horas en los pasillos fuera de la sala del tribunal, con la esperanza de tener la oportunidad de conseguir asientos. Llevaron sus almuerzos, temerosos de abandonar la habitación por miedo a perder sus lugares. El guardia en la puerta, sin embargo, reservó un asiento para una mujer que llegaba puntualmente a las 9 a.m., todas las mañanas. Era una mujer joven y atractiva que resultó ser la esposa del piloto de United Airlines del vuelo fatídico, que estaba sentado a solo unos metros de Graham durante todo el juicio. El acusado permaneció tranquilo mientras avanzaba el juicio, y aunque Graham había perdido peso desde su arresto, todavía lucía relativamente saludable. Se sentaba encorvado en su silla, masticaba chicle e incluso bromeaba con su equipo legal, todo mientras un fiscal de distrito lo describía como un monstruo sin escrúpulos, alguien que había quitado la vida de casi 50 personas, incluida su propia madre, fría, cuidadosa y deliberadamente. Finalmente, el 5 de mayo de 1956, el jurado tardó solo 1 hora en encontrar a Jack Gilbert Graham culpable de asesinato en primer grado con una recomendación de que recibiera la pena de muerte. El juez luego lo condenó a ser ejecutado a fines de agosto de 1956. Después de una breve estadía en la Penitenciaría Estatal de Colorado, Graham fue ejecutado en la cámara de gas a las 8 p.m., el viernes 11 de enero de 1957. El bombardeo del vuelo 629 es quizás uno de los peores actos únicos de asesinato masivo en la historia estadounidense, pero no es la cifra de muertos lo que lo convierte en uno de los más infames,
sino que un hombre quería salir impune del asesinato de su propia madre, tanto que no le importó matar a otras 43 personas en el proceso. Justo antes de las 11 a.m., en Kansas City el 28 de septiembre de 1953, una monja que trabajaba en una escuela para niños pequeños fue confrontada en la entrada principal de la escuela por una mujer que afirmaba ser la tía de un niño llamado Bobby Greenlees. Bobby, de 6 años, era hijo de Robert Greenlees Sr., un empresario adinerado que vivía en el próspero suburbio de Mission Hills en Kansas City. La mujer que decía ser la tía de Bobby estaba visiblemente alterada cuando le dijo a la monja que la madre de Bobby había sido llevada de urgencia al hospital después de sufrir un ataque al corazón. La monja recordó más tarde que cuando fue a buscar a Bobby, él caminó directamente hacia la mujer sin dudarlo y no había motivo para dudar de que la mujer fuera su tía. La mujer luego tomó a Bobby de la mano y lo llevó hacia un taxi que esperaba. Unos 30 minutos después del secuestro, otra monja llamó a la familia Greenlees para expresar las condolencias de la escuela. La voz al otro lado sonaba sorprendida, la SRA. Greenlees no había sufrido un ataque al corazón y no había forma de que su tía hubiera recogido a Bobby de la escuela. La desesperación se apoderó de ambas partes una vez que se dieron cuenta de que Bobby había sido secuestrado, y después de que el jefe de policía de Kansas City rogara al gobernador por la mayor asistencia posible, el FBI fue llamado para investigar. Uno de los primeros testigos interrogados por los agentes federales fue un taxista de Kansas City llamado Willard Pearson Creech. Willard les dijo a los agentes que en la mañana del secuestro, una mujer que coincidía con la descripción del secuestrador de Bobby subió a su taxi y le pidió que la llevara a la farmacia Katz en Westport y Main Street en Kansas City. Después de esperar aproximadamente 6 minutos, el taxista vio cómo la mujer volvía a entrar al taxi acompañada de un niño pequeño que parecía ser Bobby. Unas horas después del secuestro, los Greenlees recibieron la primera carta de rescate, que exigía $600,000 a cambio de la liberación del niño. La carta también afirmaba que si el dinero se entregaba dentro de las siguientes 24 horas y no había trucos, Bobby sería devuelto sano y salvo. Una segunda carta de rescate fue entregada al día siguiente, y contenía la medalla de Jerusalén de Bobby para demostrar que los secuestradores estaban siendo serios. La carta aseguraba que Bobby tenía nostalgia por casa, pero que estaba bien. Además, reiteraba las demandas de los secuestradores de $600,000. La última comunicación entre los Greenlees y los secuestradores fue una llamada telefónica recibida después de que el dinero en efectivo hubiera sido entregado alrededor de la 1 a.m. del 5 de octubre. Los secuestradores confirmaron que habían recibido los $600,000 en efectivo y aseguraron a la familia que Bobby estaba vivo y que sería devuelto en las siguientes 24 horas. Sin embargo, sin que la familia Greenlees lo supiera, los secuestradores habían asesinado a Bobby poco después del secuestro y habían enterrado el cuerpo en St. Joseph, Missouri, antes de escapar a St. Louis con el dinero del rescate. Justo una semana después, el Departamento de Policía de St. Louis recibió una llamada de un hombre llamado John Oliver Hagar, quien era conductor de la empresa de taxis Ace en St. Louis. John mencionó que una mujer que coincidía con la descripción del secuestrador de Bobby había sido vista en la calle Arsenal en St. Louis y transmitió la descripción de su compañero masculino a las autoridades. La información proporcionada por John llevó rápidamente al arresto de un hombre llamado Carl Austin Hall, la noche del 6 de octubre de 1953. Esa misma noche, después de una gran presión por parte del FBI, Carl Hall llevó a un equipo de agentes a un apartamento en la calle Arsenal en St. Louis, donde su novia, Bonnie Emily Heady, fue detenida. Tanto Hall como Heady fueron interrogados por agentes del FBI y después de admitir que habían secuestrado a Bobby, insistieron en que prácticamente todo el dinero del rescate de $600,000 seguía en su posesión. Hall admitió planificar el secuestro, llevar a cabo el rapto de la víctima y enterrar el cuerpo en el patio de la casa de Bonnie Heady, pero negó rotundamente haber asesinado al niño. Al principio, Hall culpó del asesinato del joven Bobby a un hombre llamado Tom Marsh, afirmando que el niño aún estaba vivo cuando se lo entregaron. Sin embargo,
Cuando el FBI señaló varias inconsistencias en la historia de Hall, admitió que había inventado el personaje de Tom Marsh y que tanto él como Bonnie Heady eran los únicos culpables de la muerte de Bobby. Hall dijo a los investigadores que él y Heady habían llevado a Bobby a Overland Park, Kansas, después de lo cual lo arrastraron desde la camioneta, lo arrojaron al suelo y le dispararon en la cabeza. Luego, condujeron el cadáver del niño de vuelta a St. Joseph, Missouri, donde lo enterraron en el patio de Bonnie Heady y plantaron flores sobre la tumba. Bonnie Heady admitió ayudar a Hall en la preparación de las cartas de rescate y las notas de instrucciones para la familia Greenlees sobre el pago del rescate, así como ir a la escuela y obtener la custodia de la víctima utilizando la excusa de que su madre estaba enferma. Justo antes de las 9 a.m. del 7 de octubre, el cadáver en descomposición de Bobby fue descubierto por agentes del FBI enterrado cerca del porche de la residencia Heady, en el 1201 South 38th Street, en St. Joseph, Missouri. Este pequeño cuerpo había sido envuelto en una gran sábana de plástico y se había vertido una gran cantidad de cal sobre su cadáver. Los agentes luego encontraron algunos casquillos de bala del calibre 38 y un análisis balístico determinó que habían sido disparados desde un revólver del calibre 38 que se encontraba en posesión de Hall en el momento de su arresto. El 30 de octubre, Carl Hall y Bonnie Heady comparecieron ante un juez federal en Kansas City, y ambos se declararon culpables del asesinato del niño de 6 años. Después de escuchar la evidencia durante poco más de una hora, el juez federal recomendó la pena de muerte y condenó a ambos a ser ejecutados el 18 de diciembre de 1953. «Creo que el veredicto se ajusta a la evidencia», dijo el juez citado. «Es el asesinato más frío y brutal que jamás haya juzgado». Al final, Carl Hall y Bonnie Heady fueron ejecutados juntos en la cámara de gas letal de la Penitenciaría Estatal de Missouri, el 18 de diciembre de 1953. Carl fue oficialmente declarado muerto a las 12:12 a.m., mientras que Bonnie fue declarada fallecida apenas 20 segundos después. Para algunos, muy pocos asesinatos justifican realmente la pena de muerte, y aquellos que matan a menudo son mejor dejados con vida para pudrirse en su culpa. Crímenes de pasión, asesinatos accidentales o incluso venganzas demuestran que el asesinato no es un tema blanco y negro, y que hay muchos matices en medio. Pero aquellos que secuestran a un niño de 6 años, exigen un rescate y lo matan de todos modos. Algunos podrían decir que la cámara de gas es un método de ejecución demasiado humano para las personas capaces de un mal indescriptible. En los primeros años de la década de 1990, el abogado con sede en Delaware Thomas J. Capano tenía una vida que muchos de nosotros podríamos envidiar. Era un prominente y próspero ex fiscal estatal, con conexiones políticas de alto nivel, e incluso dirigía un lucrativo negocio de construcción de viviendas en su tiempo libre. También tenía una gran y amorosa familia, compuesta por una esposa y 4 hijas. Pero para 1993, su matrimonio estaba en una espiral descendente, y su insatisfacción marital estaba en su punto máximo. Conoció a una joven soltera llamada Anne-Marie Fahey, empleada como secretaria de programación del Congreso, después de reunirse con el congresista Thomas Carper. Capano y Fahey comenzaron una relación romántica poco después, y, aunque intentaron mantener sus asuntos en secreto, cada vez más amigos y compañeros de trabajo se enteraron. Fahey no fue la única mujer con la que Capano parecía tener una aventura, pero parece que ella era su amante principal durante los siguientes 3 años. Al principio, Capano trató a Fahey con gentileza y romanticismo, pero con el tiempo se volvió más controlador, dominante y violentamente celoso. Cuando Fahey intentó terminar la relación, Capano se negó a permitir que lo dejara y le dijo que si se atrevía a intentarlo, destruiría su carrera política. Entonces, en lugar de arriesgarse a otro enfrentamiento, Fahey comenzó supuestamente a salir en secreto con otros hombres y se esforzó mucho por mantenerlo en secreto. La última vez que se supo de la pareja fue el 27 de junio de 1996, cuando se reunieron para cenar y discutir nuevamente su relación. Pero después de eso, parecía que Anne Fahey había desaparecido del mapa. 2 días después,
Después de preocuparse cada vez más por la seguridad de su hija, la familia Fahey reportó su desaparición. Poco después de presentar el informe de persona desaparecida, un agente de la oficina del FBI en Baltimore se enteró del caso y ofreció su ayuda a las autoridades locales. A medida que avanzaba el caso, varias agencias de aplicación de la ley acordaron que el FBI tomara la iniciativa en la investigación debido a sus vastos recursos y capacidades avanzadas. Cuando el FBI se enteró de la relación entre Fahey y Capano, los investigadores rápidamente lo señalaron como su principal sospechoso. Cuando la policía interrogó a Thomas Capano, él afirmó que había invitado a Fahey a cenar en Filadelfia con el objetivo de resolver los problemas en su relación. Dijo que la velada había ido bien, que habían llegado a un acuerdo amigable después de unas horas de conversación y que luego la había llevado de vuelta a casa antes de despedirse en buenos términos. Los agentes del FBI estaban casi seguros de que Capano les estaba mintiendo, pero para probarlo, el equipo tuvo que usar varias técnicas de investigación creativas para determinar qué había sucedido realmente esa noche. Esto incluyó vigilancia, análisis de registros telefónicos, incautación de correos electrónicos de la firma legal de Capano y la oficina de Fahey, análisis de registros de compra de armas, una búsqueda de 4 días en 2 vertederos, perfilado psicológico y análisis de registros financieros. Finalmente, después de una búsqueda en el apartamento de Anne Fahey, la investigación dio en el blanco. Los investigadores encontraron varias cartas escritas a mano dirigidas a Fahey de Capano, algunas escritas con un tono ominoso y amenazante. También descubrieron el diario de Fahey con numerosas entradas describiendo cómo Capano era un hombre controlador, manipulador, inseguro y celoso. Los agentes del FBI luego registraron la casa de Capano y su vehículo personal en busca de rastros de sangre y cabello de Fahey, y rápidamente encontraron manchas de sangre en una cubierta de radiador de metal y algunas maderas. El FBI luego rastreó un banco de sangre que resultó tener una bolsa de sangre de Fahey que ella había donado generosamente semanas antes. De esta manera, pudieron confirmar que era la sangre de Fahey en la casa y el automóvil de Capano. A medida que avanzaba la investigación, hubo un giro sorprendente. El hermano de Capano, Jerry, fue arrestado por varios cargos de drogas y armas hacia fines de 1997. A cambio de clemencia, admitió que había ayudado a Thomas a deshacerse de la evidencia que probaba que había asesinado a Fahey. Según Jerry, después de que Thomas Capano asesinara a su joven amante, metió su cuerpo en una gran nevera de pesca que había comprado unos 2 meses antes. Luego, el 28 de junio, Tom y Jerry Capano condujeron el bote de Jerry unos 113 kilómetros frente a la costa de Nueva Jersey y arrojaron la nevera al Océano Atlántico. La nevera no se hundiría, así que Jerry le disparó agujeros con una escopeta que tenía a bordo para pescar tiburones, pero aún así no se hundía. Entonces Tom sacó el cuerpo de Fahey de la nevera, le puso 2 anclas alrededor, lo arrojó al mar y lo vio hundirse. Luego, lanzó la nevera de vuelta al agua. Más tarde, un grupo de pescadores descubrió la misma nevera y la sacaron del océano, taparon los agujeros de bala y la usaron para guardar los peces que atrapaban. Al año siguiente, después de que la historia sobre la nevera apareció en las noticias, uno de los pescadores se puso en contacto con el FBI y reportó su hallazgo. La nevera luego se convirtió en una pieza clave de evidencia que unió la historia de Jerry. Finalmente, el 12 de noviembre de 1997, el FBI arrestó a Thomas Capano después de enterarse de que planeaba huir del país. Durante su juicio en 1998, una de las ex-amantes de Tom Capano le dijo al tribunal que poco más de un mes antes del asesinato de Anne Fahey, Capano le había dicho que si ella compraba una pistola con su tarjeta de crédito, él se la compraría por el doble del precio que ella pagó. Con una montaña de pruebas condenatorias en su contra, Capano cambió completamente su historia. Afirmó que la amante que compraba la pistola entró y luchó con él mientras estaban juntos íntimamente, y que había estado tan angustiada por lo que vio que amenazó con quitarse la vida con la pistola que había comprado. Luego, Capano afirmó que mientras intentaba detenerla, la pistola se disparó accidentalmente y mató a Fahey. Capano dijo que luego desechó el cuerpo para protegerse a sí mismo y a su amante. Hizo una historia convincente, pero fue una que el jurado simplemente no creyó.
y el 17 de enero de 1999 lo declararon culpable por el asesinato de Anne Marie Fahey. Inicialmente, Thomas Capano fue condenado a muerte por sus crímenes, pero después de un largo proceso de apelación, su sentencia se redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Irónicamente, Capano instituyó su propia pena de muerte en 2011 cuando su cuerpo fue encontrado ahorcado en su celda por funcionarios de la prisión. Se hicieron esfuerzos para revivirlo, pero era demasiado tarde. Capano estaba muerto por su propia mano. El cuerpo de Anne Marie Fahey nunca fue encontrado oficialmente, pero podemos asumir que está en algún lugar en el fondo del Océano Atlántico, no lejos de la costa de Nueva Jersey. Puede que no haya recibido un entierro adecuado, pero ciertamente obtuvo la justicia que merecía, ya que el hombre que le quitó la vida se llenó de tanto dolor, arrepentimiento y soledad, que simplemente no pudo seguir viviendo más. En la mañana del 16 de diciembre de 1989, un juez de apelaciones federales de Alabama llamado Robert Vance fue recibido por un paquete cuando salió a su porche. Dado que era temporada de fiestas, no era del todo inusual que llegara algún regalo, así que Robert no pensó nada malo al recogerlo y llevarlo dentro de su casa en Mountain Brook. Una vez adentro, y al no notar nada sospechoso, el juez Vance procedió a abrir el paquete para ver qué había dentro. Dentro de la pequeña caja de cartón había un paquete marrón más pequeño, y cuando el juez Vance lo abrió, una explosión fuerte y devastadora arrasó su hogar, matándolo instantáneamente y dejando gravemente herida a su esposa. El bombardeo causó un gran revuelo mediático y la policía local se apresuró a comenzar a trabajar en lo que sin duda sería una larga y destacada investigación. Sin embargo, justo cuando la investigación estaba comenzando, otro bombardeo puso a un abogado con sede en Atlanta llamado Robert Robertson en el hospital. Casi inmediatamente después de eso, ocurrieron dos amenazas de bomba más en Georgia y Florida. La primera fue interceptada mientras era transportada al juzgado federal en Atlanta, mientras que la otra fue recuperada después de ser enviada a la oficina de la NAACP en Jacksonville. Se evitó más derramamiento de sangre gracias a las rápidas y valientes acciones de los expertos en desactivación de bombas en ambos estados. Pero la desactivación de las dos bombas fue un consuelo frío para el público en general, que estaba al tanto de que podrían haberse enviado más bombas por correo. Pero ¿qué individuo enfermo sería lo suficientemente malicioso como para enviar bombas por correo durante las fiestas? Agentes del Buró Federal de Investigaciones recopilaron los restos de las bombas y los paquetes y los enviaron a varios laboratorios para su análisis. Luego, los inspectores postales de los Estados Unidos trabajaron para conocer el recorrido que habían seguido los paquetes a través del sistema postal, lo que permitió al FBI elaborar una larga lista de sospechosos potenciales. Mientras los agentes federales trabajaban en la lista de sospechosos, un experto en explosivos de la ATF estaba examinando una de las bombas no explotadas y notó algo extrañamente familiar en su construcción. Cuando lo informó a su superior más tarde ese día, el experto en explosivos les dijo que no solo reconocía el diseño de la bomba, sino que aún recordaba el nombre del hombre que las construyó de esa manera: Walter Leroy Moody. Con el principal sospechoso identificado, el FBI comenzó la vigilancia de Walter Moody en su hogar, y en un momento dado, pudieron observarlo aún más de cerca debido a una breve estancia en la cárcel. Fue durante su tiempo en la cárcel que los agentes del FBI descubrieron que Walter hablaba consigo mismo, y el FBI se dio cuenta de que intervenir su hogar podría resultar en atraparlo hablando sobre los bombardeos. Durante el siguiente año, la extensa vigilancia de Walter Moody reveló su motivo para los bombardeos. El FBI descubrió que Walter tenía un historial de experimentar con explosivos, con una condena por fabricación de bombas que se remontaba a la década de 1970. Según el juicio, Moody había estado construyendo una bomba en su garaje que había herido gravemente a su esposa cuando explotó accidentalmente. Los psicólogos determinaron que la convicción de Walter y los recursos legales en ese caso lo habían llevado a albergar un resentimiento latente hacia el sistema judicial. Así que no sorprendió cuando uno de los jueces, en sus apelaciones infructuosas, resultó ser nada menos que la primera víctima, Robert Vance.
Además, un agente de vigilancia había notado una vez que Moody expresaba frecuentemente opiniones racialmente prejuiciosas, lo que se relacionaba con el hecho de que la NAACP había sido blanco de una bomba. Se necesitó poco más de un año para reunir suficientes pruebas para asegurar una condena. En el verano de 1991, Walter fue llevado a juicio por los bombardeos. El juicio fue difícil, por decirlo menos, y fue un testimonio escalofriante de la inteligencia de Moody, que había hecho todos los esfuerzos para ocultar su conexión con los bombardeos. Sin embargo, el 28 de junio de 1991, basándose en el extenso trabajo de investigación de numerosas agencias de aplicación de la ley, el jurado encontró a Walter Moody culpable de más de 70 cargos, incluidos asesinato e intento de asesinato. En 2018, después de volver a fallar en numerosas apelaciones, Walter finalmente fue ejecutado después de una última comida de cheesesteaks de Filadelfia, Dr. Pepper y M&M's. Marca el fin de un hombre brutal y vengativo que abusó de la confianza que los estadounidenses tienen en su servicio postal para enviar la muerte violenta a aquellos que le habían hecho daño.